Bien. Bueno, el día lunes comenzamos a hablar sobre la sesión 2, que habla sobre rectas, planos y cilindros en el espacio, ¿cierto? Y vimos que los objetivos de la clase eran determinar la ecuación de la recta y del plano en el espacio y describir las características de los cilindros en el espacio, ¿cierto? Bueno, vimos que existen dos formas de escribir una ecuación de la recta, que no es como la que teníamos antes. La primera se llama la ecuación vectorial de la recta, en donde tenemos que tener un vector, que en algunos casos le llaman vector director o vector posición, y un punto por donde pasa la recta. Entonces vimos que para yo determinar la ecuación... Compañera, el micrófono. Perdón. Ya. Y teníamos ese vector y la recta que íbamos a determinar siempre era paralela a ese vector, ¿cierto? Y además necesitábamos conocer un punto. Entonces, para yo escribir el vector, simplemente necesitaba ese punto más t veces el vector posición, donde t era un parámetro, ¿cierto? Que iba del menos infinito al más infinito. Entonces, si yo le daba un valor a t, obtenía un punto de la recta y así sucesivamente podía tener todos los puntos infinitos de la recta. ¿Cierto? Vimos dos ejemplos. Cómo determinar la ecuación de la recta. Cuando teníamos dos puntos, teníamos que restar esos dos puntos, el final menos el inicial, y ese vendría siendo el vector, y luego elegíamos uno de los dos puntos como el punto por donde pasaba, digamos, la recta. Luego vimos la otra forma de escribir la ecuación, que era la forma paramétrica, que es donde nos quedaba x igual a x0 más t por v1, y igual a y0 más t por v2, z igual a z0 más t por v3. Donde x0, y0 y z0 son los puntos por donde pasa la recta, y el v1, el v2 y el v3 son las componentes que tiene el vector que es paralelo a la recta. Perdón. ¿Cierto? Y ahí vimos cómo determinar la ecuación paramétrica en algunos casos. Y luego hablamos sobre cómo determinar la distancia que teníamos de un punto a una recta utilizando esta fórmula, ¿cierto? El punto P por donde pasa la recta, el punto S, que es el punto donde yo quiero calcular la distancia, ¿cierto? Tenía que calcular ese vector PS, que es restar S menos P. Luego tenía que ser el producto cruz con el vector V, calcularle la norma y dividirlo por la norma del vector V, y eso me daba como resultado la distancia entre el punto y la recta. Eso fue lo que vimos el día lunes, hicimos algunos ejercicios y ahora vamos a hablar sobre el plano. ¿Ya? La ecuación del plano, o la ecuación de un plano en el espacio, se puede determinar conociendo un punto por donde pasa el plano y un vector que se llama el vector normal. ¿Ya? El vector normal, la característica que tiene es que es siempre perpendicular al plano. ¿Ya? Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero siempre perpendicular al plano. Y este vector normal tiene coordenadas a i más bj más ck, ya que es un vector. ¿Ya? Entonces, la ecuación del plano la puedo escribir de tres formas: de forma vectorial, de forma cartesiana o de forma cartesiana simplificada. ¿Cuál es la diferencia? La forma o la ecuación vectorial es hacer el producto punto entre n y el vector P0 menos P. O sea, habría que restar P, que es de coordenadas X y Z, no lo conocemos, pero sé que pertenece al plano, y P0, que vendría siendo el X0 y 0Z0. Hacemos el producto punto y obtenemos la ecuación vectorial de la recta. La ecuación cartesiana es desarrollar este producto punto, la cual nos quedaría de esta estructura. A por X menos X0, más B por Y menos Y0, más C por Z menos Z0 igual a 0. Muy similar a cómo era la ecuación de la recta en el plano, solamente que ahora se agrega el Z. Si se dan cuenta, el que acompaña el X, el que acompaña el Y y el que acompaña el Z corresponde a las componentes del vector normal, ¿cierto? Y en este caso, la ecuación cartesiana es simplemente desarrollar esto de arriba, multiplicando A por X, A por X0, qué sé yo, y el número que nos queda, digamos el término constante, pasaría al otro lado como el término que está a la derecha, que corresponde a esa suma, que necesariamente no es reemplazar acá, sí, basta con multiplicar, sumar y obtener el resultado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es algunos ejemplos para poder determinar la ecuación del plano en el espacio.
Entonces, el primer ejemplo dice, obtenga una ecuación para el plano que pasa por el punto menos 3,0,7 y es perpendicular a n, que sería la normal, que es 5i más 2j menos k. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera esa ecuación, vamos a utilizar la ecuación cartesiana, que es la que más se utiliza. Entonces, acuérdense que a, b y c son las componentes de la normal. Luego tenemos x menos x0, que es el x del punto, y menos y0, que el y0 es el y del punto, y z menos z0, que sería el z del punto. Entonces acá nos quedaría, la primera componente de la normal es 5, multiplicado por x menos x0, que sería menos 3, por eso aquí queda más 3. Después viene el y del punto, la segunda componente de la normal, que es 2 positivo, y después viene y menos y0, que en este caso es 0. Después viene la tercera componente de la normal, que es menos 1, por z menos z0, que en este caso sería el 7. Entonces ahora si yo multiplico 5 por x, 5x, 5 por 3, 15, 2 por y, 2y, 2 por 0, 0, menos 1 por z son menos z, menos 1 por menos 7 son más 7 igual a 0. Y ahora me dejo el 5x, el 2y, el menos z, y 15 más 7 son 22 igual a 0. Lo pueden dejar así, o el 22 pasarlo al otro lado y que quedaría como menos 22. Y así obtenemos la ecuación del plano que pasa por un punto y que es perpendicular a un vector que es la normal. ¿Se entendió cómo se calcula la ecuación del plano teniendo un punto y una normal? Bien, como nadie dice nada, asumo que sí. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo, que lo van a hacer ustedes. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Si alguien preguntó por alguien hizo algo en el chat. Se ve. Ahí está. Bien, entonces, quiero que determinen la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0, 2, menos 1, 4, ¿ya? Cuya normal es perpendicular al plano, ¿ya? Y esta normal es 3i más 5j menos 2k. ¿Okay? Entonces la ecuación, recuerden que es a por x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0 igual a 0. Este es a, este es b, este es c, este es x0, este es y0 y este es z0. Bien, reemplacen y díganme cómo da la ecuación del plano con estas características. Profe, Dime. ¿qué dice en el enunciado donde sale acá? ¿Dónde escribió? H vector. Una n. Ah, una N, ok. N de normal. ¿Ya? La normal, la característica que tiene es que siempre es un vector que es perpendicular al plano.
¿Por qué A más 6B menos 6C? ¿Por qué A, B y C? Ah, ahí sí está mejor, Daniela. Y ahora No, desarrollalo profe, para... llegué tarde, pues yo solamente llegué a reemplazar los valores nomás. Hazte cargo entonces, pero ahí te escribimos. Ah, ¿Quién sí, es, pues ahí me corrigieron, parece. quién es el A, quién es el B, quién es el C, y quién es X0 y 000? El X, el Y y el Z son genéricos. Ah, y el ABC no se mantiene, entonces sí. No, po. Ah, y ahí se me fue. Voy a llegar tarde. Por llegar tarde, ¿viste? Nunca más. Ya. Profe, le escribí en el chat. A ver. Igual te dio eso. Ya, entonces, ya, viste, Rodrigo ahí lo hizo de la forma, de la otra forma de la ecuación. Bien, desarrollemos y veamos si eso es. Entonces, dijimos que el A viene siendo la primera componente del vector normal, que en este caso es 3, por X menos X0, que el X0 en este caso sería el 2, más B. B es la segunda componente del vector normal, que es 5, por menos I0, que en este caso es menos 1, o sea, más 1. Más C, que en este caso el C es menos 2, ¿cierto? Porque es la tercera componente del vector normal, por Z menos Z0, que sería 4. Entonces ahora tenemos 3x menos 6 más 5y más 5 menos 2z más 8 igual a 0. Entonces tenemos 3x más 5y menos 2z menos 6 más 5 es menos 1, menos 1 más 8 son más 7. Entonces lo pueden dejar escrito así o lo pueden dejar escrito así. Y ambas representan, incluyendo esta, la ecuación del plano. ¿Qué ecuación del plano? Que cumple con esas características. ¿Se entendió? Profe, Dime. ¿qué representaba el menos 7 ahí en la ecuación? Menos 7, menos 7, menos 7. No, pues el menos 7 es el resultado simplemente de haber desarrollado esto. Ah, ya, pero no es que tenga como un valor de algo, que significa algo. No es solamente lo que te queda. ¿Ya? Lo importante es que se den cuenta que el que acompaña el X sigue siendo el 5 sigue siendo el y el menos 2 sigue siendo el. O sea que por más que desarrolle, esos tres términos siguen siendo los términos asociados a la normal. ¿Sí? Bien. Sigamos. Otro ejemplo. Dice, obtenga la ecuación para el plano que pasa por, y me dan 3 puntos. El punto A, 0,0,1, el punto B, 2,0,0 y el punto C, 3,0,3. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en el fondo? Voy a hacer una representación en el dibujo. ¿Ya? Acá. Lo que estamos haciendo en el fondo es esto. Yo lo que tengo son 3 puntos. S, S y S. Entonces tengo A, B, C. Entonces lo que yo voy a hacer es formar este vector. Este vector. Lo puedo hacer con cualquiera de los tres. Y lo que voy a hacer es que ahora el vector BC con el vector BA le voy a calcular el producto cruz. ¿Por qué? Porque recuerden que el producto cruz me da como resultado un vector perpendicular a estos dos, que justamente corresponde al vector normal. Entonces yo al hacer el producto cruz entre estos dos, lo que obtengo es la normal. Y con la normal y cualquiera de estos 3 puntos puedo obtener la ecuación del plano. ¿Ya? Entonces, aquí en este ejemplo, yo usé el AB y el AC. Entonces el AB sería el 0, o sea, 2 menos 0, 2, 0 menos 0, 0, 0 menos 1, menos 1, que sería este de acá, el AB. El AC sería restar el C con el A, 0 menos 0, 0, 3 menos 0, 3, 0 menos 1, menos 1. Entonces ahora como tengo este producto cruz, simplemente lo resuelvo, usando la determinante como ya sabemos, y eso da este resultado. 3i más 2j más 6k. Entonces como les dije, esto que está acá representaría el vector normal.
Entonces ahora como tengo el vector normal, lo que hago es tomar cualquiera de estos tres puntos, porque cualquiera de estos tres puntos pertenecen al plano. Voy a tomar el primero, porque si no, no hay una razón lógica, puede ser cualquiera de los tres. Entonces recordemos que la ecuación se formaba por la primera componente de la normal, que es 3, factor de x menos x0, que en este caso el x0 vale 0. Tomamos la segunda componente de la normal, que es 2, y entonces hacemos y menos i0, que en este caso también es 0. Tomamos la tercera componente del vector normal, que es 6, y ahora hacemos z menos z0, donde z0 vale 1. Entonces claramente acá me va a quedar 3x, aquí me va a quedar 2y, y aquí me va a quedar 6z menos 6 igual a 0. Si quiero, el 6 lo paso al otro lado, entonces me va a quedar 3x más 2y más 6z igual a 6. ¿Sí? Entonces por eso hicimos este producto cruz, porque este producto cruz lo que me entregó fue el vector normal. ¿Ya? Recordando que el producto cruz siempre me da como resultado un vector perpendicular al plano que forman estos dos vectores. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe, Dime. ¿qué era eso del A por ese AB como vector por AC, vector? Sí. ¿Qué es lo que es AB vector? Materia de la semana pasada. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo tú calculas el AB? B menos A. B menos A. Entonces restas B menos A. Entonces 2 menos 0 es 2. 0 menos 0 es 0. Ah, ya, ok, ok. O sea, y el AC Sí, sí, ya. podrían haber hecho, por ejemplo, BA con BC, o podrían haber hecho CA con CB, da lo mismo, que son vectores, al hacer la resta me da como resultado un vector que sigue en el mismo plano. Entonces estos dos vectores que están en el mismo plano le calculo el producto cruz para que me dé el vector normal. Bien, entonces ahora ustedes van a hacer el siguiente. Quiero que calcular la ecuación del plano que vas a pasar por los puntos A 0,2,1, B 1,-3,5 y C 2,0,3. ¿Sí? Entonces recuerden que lo primero que van a hacer es hacer AB cruz AC, ¿cierto? Y eso les va a dar como resultado el vector normal. Y luego la ecuación del plano, como les dije, que es A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0 igual a 0. Si quieren lo hacen de distintas formas y se van a dar cuenta que van a tener que llegar a la misma ecuación del plano. Profe, para hacer la ecuación, ¿puedo ocupar cualquiera de esos tres puntos o el que se Una de repite? esos tres puntos porque los tres puntos pertenecen al plano. Ok. Yo te recomiendo que uses el primero como, así como algo genérico, pero si no, da lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo?
Bien, ¿cómo les fue? ¿O cómo van? A ver, vamos a anotar lo que dice Constanza para verificar. Menos 2x más 6y más 8z igual a 20. X más 3y más 4z igual a 10. ¿Ya? Bien, vamos a revisar. Entonces, ¿quién es AB? AB es la resta entre B y A. 1 menos 0, 1. Menos 3 menos 2 son menos 5. Y 5 menos 1 son 4. Cruz AC, que sería C menos A. 2 menos 0, 2. 0 menos 2 menos 2. 3 menos 1, 2. Entonces acá tenemos IJK, ¿cierto? Acá tenemos 1 menos 5, 4. 2 menos 2, 2. Cierro esos dos, entonces menos 5 por 2 son menos 10, menos 2 por 4 son menos 8, más 8, o sea, menos 10 más 8 son menos 2i. Después viene el j, que es menos. Tapo él con él. 1 por 2, 2, menos 2 por 4, 8. 2 menos 8 son menos 6, con el menos de afuera, más 6, entonces más 6j. Después tengo el k, que sería 1 por menos 2, menos 2, menos 2 por menos 5 son menos 10, o sea, más 10, y 10 menos 2 son 8. Entonces tenemos más 8k. Entonces A vendría siendo el menos 2, B vendría siendo el más 6, y C vendría siendo el 8. Entonces acá tenemos X y Z. El X0, voy a elegir el primer punto, el X0 va a ser 0, el Y0 va a ser el 2, y el Z0 va a ser el 1. Entonces acá tenemos menos 2X más 6Y menos 12, más 8Z menos 8 igual a 0. Entonces acá tenemos menos 2X más 6Y más 8Z, menos 12 menos 8 son menos 20, que podría ser igual a 20. Podríamos incluso esto simplificarlo por menos 2, entonces me va a quedar x menos 3y menos 4z igual a menos 10. Y ahí tenemos otra respuesta. Esas serían Yo otra vez con el signo me equivoqué. las respuestas. ¿Sí? ¿Alguien se No, equivocó que otra vez se me fue el signo. por una tontera? Sí. Ya. Pero la pregunta es, ¿se entendió el cómo se hace? Los errores se pueden ir puliendo, pero lo importante es saber si aprendieron a cómo hacerlo. Sí. Capitán. Bien, perfecto. Bien, sigamos entonces. Otra forma, un tercer caso sería este ejemplo. Dice, obtenga un vector paralelo a la recta de intersección de los planos
3x menos 6y menos 2z igual a 15 y 2x más y menos 2z igual a 5. ¿Cierto? En este caso lo que nos están preguntando es un vector que es paralelo a la recta que se genera al intersectar estos dos planos. Recuerden que cuando uno intersecta dos planos se genera una recta, ¿cierto? Entonces dice, la recta de intersección de dos planos es perpendicular a los vectores normales de ambos planos N1 y N2. Por lo tanto, es paralela a N1 cruz N2. ¿Ya? O sea, en castellano, cada uno de estos planos tiene un vector normal. ¿Ya? Entonces, el vector normal, o el vector, en este caso que nos están pidiendo que es paralelo, en el fondo es perpendicular a estos dos planos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Calcular los dos vectores normales y hacer el producto cruz entre ellos. Y de esa manera yo obtendría el vector que es perpendicular, o sea, que es paralelo a la intersección de estos dos planos. Entonces vamos a hacer N1 cruz N2. ¿Cómo se determinaba N1? Recuerden que N1, el micrófono, Paula Montserrat. Se mute, ¿no? Creo que usted mismo también la puede mutear. Sí, no sí sé, pero obviamente tengo que tomarme el tiempo para hacerlo. Bien, entonces, ¿cómo se determinaba N1? Recuerden que las componentes de N1 son los términos que acompañan al X, al Y y al Z. Entonces, la normal del primero va a ser 3i menos 6j menos 2k, que justamente son los que están acá. 3 menos 6 menos 2. El N2 vendría siendo 2i más j menos 2k. Entonces acá está el 2, 1 menos 2. Entonces ahora simplemente se hace el producto cruz entre ellos dos y me da este vector que está acá. Ahora, cualquier vector múltiplo de él nos sirve como resultado. ¿Por qué? Porque recuerden que este vector lo que nos indica es una dirección. Entonces si yo agrando el vector, achico el vector, da lo mismo, porque todos esos vectores son paralelos a la recta que yo estoy determinando. Por eso acá abajo dice cualquier múltiplo. Pueden dejar este como respuesta, pero por ejemplo, si yo en una prueba, en un control les dijera esta misma pregunta y les colocara, no sé, pues 7i más j más 15 medios k, también sería una respuesta. ¿Por qué? Porque sería múltiplo de esto acá, en este caso multiplicado por un medio. ¿Ya? O sea, esta es la genérica, este es el vector que apunta hacia una dirección, pero el tamaño de ese vector puede ser cualquiera, porque lo importante es su dirección, que sea paralela a la recta. ¿Ya? Entonces ahora, Profe, dime. ese 15 y 5, que son como los valores que sobraron, ¿dónde quedan? Espera. Ya, lo que pasa es que recuerda que ese 15 y 5 nacen o se generan al hacer este producto, al multiplicar y sumar. Por lo tanto, no es algo que sea relevante en tu resultado. ¿Cachai? Lo que sí tengo claro es que el que acompaña el X, al Y y al Z son partes de los elementos de la normal. ¿Cachai? Eso sí lo puedo determinar de manera rápida. ¿Sí? O sea que los vectores sin ese valor son iguales a sumarle algo o restarle algo. Como verde no. Que ese ejemplo, el otro lado, 15 y 5, no afectan en nada al vector que estamos sacando. O sea, la ecuación del plano, disculpe. El vector, justamente. ¿Sí? Eso significa que sería otro plano paralelo a este mismo que está acá. Y Ya, que gracias, obviamente es profe. el mismo vector normal porque también va a ser perpendicular. Ya, entonces ahora yo les voy a dar la ecuación de dos planos. 3x más y menos 2z igual a 15 y 2x menos 3y más 5z igual a 0. Y lo mismo, quiero que determinen el vector paralelo a la intersección del plano 1 y 2. Esta es una forma de escribir el plano igual, colocándole pi. ¿Se acuerdan que para la recta uno lo colocaba L? Bueno, al plano generalmente le pone pi o una P de plano, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces ya saben lo que tienen que hacer.
¿sí? Para ello, simplemente determinen quién es el vector n1, quién es el vector n2 y luego hagan el producto cruz. Profe, ya dejó guía 2, parece, ¿no? ¿O ¿Verdad? todavía no? ¿Ya dejó guía 2? Sí, sí, pues Ah, sí, de hecho el lunes ya podrían haber hecho 5 ejercicios de todos los que salen ahí. Y con la materia de hoy podrían terminar la guía completa. Profe, Dime, después del producto cruz, ¿qué seguía? ese sería tu resultado. Ah, Los otros resultados podrían ser múltiplos de ese resultado que dio. Multiplicarlo por 3, dividirlo por 5, da lo mismo, pero ay, es como tu base, digamos, el resultado de tu base. allá solo necesito el producto cruz y listo. Eso es Claro. todo. Por eso les digo, Ah, si en la prueba, por ejemplo, no les sale ese resultado al tiro, es porque posiblemente en la alternativa estén los múltiplos de ese vector. No sé, lo multipliqué por 3, lo multipliqué por 5, lo dividí por 2, lo multipliqué por menos 3, ¿cachai? Porque cualquier vector, aún puedes cambiarle el sentido, puedes agrandarlo, pero va a seguir siendo paralelo a la recta que estamos calculando. O sea, es algo así. Este es el vector que te dio. Esta era la recta. Entonces tú este vector lo puedes agrandar, bueno, mejor dibujado. Lo puedes achicar, le puedes cambiar el sentido, pero todos ellos son paralelos a esta recta. ¿Okay? Por eso los múltiplos de lo que te da también son resultados del posible resultado de lo que te puede servir. Bueno, acá N1 sería 3i más j menos 2k, ¿cierto? Y N2 sería 2i menos 3j más 5k. Vamos a ver el producto cruz, sería IJK 3, 1 menos 2, 2 menos 3, 5. Entonces tenemos, borro eso hasta acá. Entonces tenemos I
1 por 5, 5, menos 3 por menos 2 son 6. Menos j, entonces tenemos 3 por 5, 15, menos 2 por menos 2 son menos 4, o sea, más 4. Más k, tenemos 3 por menos 3 son menos 9, menos 2 por 1, 2. Así que mi respuesta va a ser menos i, 15 más 4 son 19, entonces menos 19j, y menos 9 menos 2 son menos 11k. Y ese sería el resultado. Y otros resultados pueden ser, como les dije, múltiplos del que está acá. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, dejé copiar. Ya. Profe, ¿por qué menos J? ¿Cómo? Última vez que voy a responder eso. Acuérdense, en la determinante más, menos, más, en el desarrollo de Laplace. Gracias. El nodo. Oh. ¿Ya copiaron? Sí. Sí, ya, perfecto. Bien. Así como tenemos la distancia de un punto a una recta, también podemos determinar la distancia de un punto a un plano. ¿Ya? En este caso dice que si P es un punto en el plano con vector n, entonces la distancia de cualquier punto S al plano es la longitud del vector proyección PS sobre n, es decir, la distancia de S al plano. O sea, en castellano, para poder determinar la distancia de cualquier punto a un plano específico, lo que hay que hacer es esto. Esto que está acá es valor absoluto, no es norma. ¿Eso qué significa? Que si este resultado dentro nos da negativo, tenemos que escribirlo positivo. PS, al igual que la vez pasada, ese es el punto donde queremos calcular la distancia y P es un punto que está en el plano. N es el vector normal y abajo tenemos la norma de ese vector normal. Donde N ya sabemos que es AI más BJ más CK. Veamos un ejemplo. Dice, obtenga la distancia desde el punto S 1,1,3 al plano 3x más 2y más 6z igual a 0. Entonces, si se dan cuenta en la fórmula necesitamos conocer n. Entonces ya sabemos encontrar n porque n sería 3i más 2j más 6k. ¿Cómo encontramos un punto? Por ejemplo, en este caso se utilizó el punto 0,3,0. Podrían haber ocupado cualquier punto que pertenezca al plano, cualquiera, ¿ya? En este caso, ¿cómo yo sé que este punto pertenece al plano? Porque si yo reemplazo esto acá arriba, me debería cumplir la igualdad. Fíjense, 3 por 0 es 0, 2 por 3 son 6, 6 por 0 es 0, y esa suma me daría 6. Así que efectivamente este punto pertenece a este plano. Vuelvo a insistir, es el punto que sea, ¿ya? ¿Cómo obtengo un punto? Ahí voy tanteando, no sé, si quiero le doy valor al x0 y 0 y obtengo el z, si quiero le doy un x1, y menos 2 y obtengo el z, ahí ustedes ven cómo determinan el punto. Lo importante es que cualquier punto que pertenezca al plano. Ahora hay que calcular PS. ¿Qué es lo que es PS? Restar S menos P. Entonces en este caso sería 1 menos 0, 1, por eso queda ahí. 1 menos 3, que es menos 2, por eso S menos 2J. 3 menos 0, 3, que serían los 3K. Otra cosa que necesitamos es la norma de la normal. Que es, acuérdense que la norma de un vector es 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 6 al cuadrado en raíz. Y eso daría... Profe, me perdí, ¿dónde sacamos el P? Deja llorar primero. Ya, pues, profe. Me voy a poner a llorar, pues si lo repetí 3 veces. ¿Qué es lo que es P? Es un punto que pertenece al plano. Y si tú te fijas, ¿cómo yo puedo determinar un punto que pertenece al plano? No sé, pues, por ejemplo, yo acá elegí el 0,30. ¿Cómo sé que pertenece al plano? Porque si tú reemplazas el X ahí, el Y ahí y el Z ahí, la suma te da 6. Ah, pertenece.
Ah, pero profe, yo no quiero el 030, yo quiero el, no sé, pues el 10, el 200. Usa el 200, pues, también es un punto que pertenece al plano. Por cualquier punto que pertenezca al plano les va a servir, ¿ya? Y cualquier punto que pertenece al plano es porque satisface esta ecuación, obviamente. Entonces ahora dijimos que íbamos a hacer el PS, o sea, restar S menos P. Por eso 1 menos 0 es 1i, 1 menos 3 son menos 2j, 3 menos 0 son 3k. Y lo otro que necesitamos era saber quién era la norma de n, que es, en este caso, me dio 7. Recuerden que la norma de un vector es 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 6 al cuadrado, en raíz. ¿Ya? Entonces, hay que hacer el producto punto entre él y él. ¿Cómo se hacía? 1 por 3, 3. Menos 2 por 2, menos 4. 3 por 6, 18. Y como abajo tiene que estar partido por ¿cómo se llama? La norma de la normal, entonces cada uno de ellos se divide por 7. Entonces 3 séptimos menos 4 séptimos más 18 séptimos, eso da 17 séptimos. Entonces esa es la distancia desde este punto S al plano. Vuelvo a insistir, con cualquier punto que pertenezca al plano, yo puedo determinar esta distancia y debería ser siempre la misma. ¿Ya? Profe, disculpe, dentro del valor absoluto dijo que era producto punto, no multiplicación, ¿no es cierto? Sí, por producto punto son vectores. Ah, ya, vale. Son vectores. Ya, entonces ahora ustedes van a determinar el siguiente ejemplo. Ya, quiero que determinen la distancia desde el punto S, 3,1, menos 5, al plano 2x más y más z igual a 4. Ese es el plano, este es el punto y quiero que determinen la distancia. Les voy a escribir la fórmula. Bien. Está bien. 3, 1, menos 5. Around the sun, around the sun. No son las cosas que están implementando materia que está formada por las unidades de densidad que no necesitan. Profe, Dígame. me olvidé lo del P. Sí sé que lo explico, pero se me olvidó. P es un punto que pertenece al plano. Fíjate, pura P. P pertenece al punto que pertenece al plano. ¿Cómo determinas P? Como tú quieras. Le podéis dar valores al X y al Z y obtener el Y, le podéis dar valores al X y al Y y obtener el Z, le podéis dar valores al Y y al Z y obtener el X. Tú ves, Ah, lo haces. ya, profe, gracias. Around the sun, around the sun, around the sun, around the sun.
Profe, se supone que cualquier punto nos va a dar la misma respuesta a todos, ¿no? Exactamente. Me dio 1 partido en raíz de 6. No sé si está bien. 1 partido en raíz de 6. Ya. Vamos, no sé, pues vamos a revisarlo, pero igual vamos a esperar a algunos a ver si a otros también les da lo mismo. Y de ahí lo voy a hacer yo para corroborar de nuevo. Eso está malo, Gabriel, porque es una distancia y lo que escribiste ahí es un punto. Ya, la Daniela le dio 10 partidos en raíz de 6. Por lo menos está el raíz de 6 metido ahí, pues sí. Ponerle un 0 y listo. Ah, sí, pues sí, es súper cercano el 1 con el 6, con el 10. ¿Alguien más le dio 1 partido por raíz de 6 o 10 partidos en raíz de 6? Profe, y me dio -2 partidos en raíz de 6. Me Ya, dio eso Igual igual. creo eso. Ya, pero, cuidado. ¿Menos 2 partidos en raíz de 6? Sí, Sí. menos 2 2 de partidos en igual. raíz de 6. Absoluto. ¿Menos 2? Error absoluto. Ah, entonces sería 2 partidos en raíz de 6. 2 partidos. Recuerden que es una distancia, pues las distancias no son negativas. Por eso va el valor Ya, absoluto. pero es 2 raíz de 6 entonces. No sé, pues estamos viendo. Yo tengo eso, 2 ¿Quién, raíz de 6. quién da más? Hay otro que dijo 10 partidos en raíz de 6, hay otro que dijo 2 partidos en raíz de 6. Ya, veamos. El n sería 2i más j más k. El p. ¿Qué p voy a elegir yo? Yo voy a elegir el p 0,0,4. Porque si coloco 0 acá y 0 acá, el z vale 4. El módulo, ¿cómo se llama? En la norma de n, que sería 2 al cuadrado 4, más 1 al cuadrado 1, más 1 al cuadrado 1, y eso me da raíz de 6. Aparentemente en eso estamos todos concordantes. Ahora hay que hacer P menos, o sea, PS, o sea, S menos P. Entonces 3 menos 0, 3. 1 menos 0, 1, o sea, más J. Menos 5, menos 4, menos 9. Menos 9 está. Entonces ahora hay que hacer el producto punto entre él y él. Entonces tenemos 3 por 2, 6. 1 por 1, 1. Menos 9 por 1, menos 9. Y esto partido en la norma que es raíz de 6. Entonces 6 más 1 son 7 y 7 menos 9 son menos 2. Por lo tanto la respuesta es 2 partido en raíz de 6. O más bonito todavía, porque ustedes saben que en matemáticas las raíces de abajo son feísimas. Entonces vamos a racionalizar. Entonces nos va a quedar raíz de 6 partido por 6. Entonces, me gustaría que las personas que les dio otra cosa revisaran su cálculo. Quizás se equivocaron en algo específico, algún signo, ¿cachai? En este tipo de ejercicios, más que un error conceptual, son errores como bien típicos de signo, o cuando hacen el producto incluso le olvida el menos del J. En fin. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, creo que no. ¿No? Bien, entonces... Profe, Bien. el resultado entonces era 2 raíz de... 2 partidos 2 partidos en raíz. o racionalizado raíz de 6 partido en 3. Que profe, yo lo hice con el punto 0,0,1 y por eso ahí me quedó 1 partido en raíz de 6. Entonces Porque ahora después se me iban. el punto 0,0,1 pertenece a ese plano. No revisé eso. Quizás no. No, capitán. Por eso. No pertenece Ya. al plano. El punto No pertenece. lo que dije tu compañera.
P pertenece al punto del plano. ¿Cachai? Si no pertenece al plano, estáis calculando otra distancia, bueno, estáis calculando la distancia a ese plano. Por eso les digo, puede ser cualquier punto, pero tiene que pertenecer al plano. Sí o sí. Is or is. Bien. Desafío. Vamos a ver si a alguien se le ocurre. La idea es que la piensen. Calcular la distancia entre los planos 2x más y menos z igual a 3 y 4x más 2y menos 2z igual a 0. Profe, Dígame. ¿es válido tomar cualquier punto de una de uno de los planos y hacerlo así como punto plano? Excelente, bro. Excelente. Solo les voy a decir que estos dos planos de por sí son paralelos. Así que cualquier punto de acá va a tener la misma distancia al otro plano que cualquier punto de acá. ¿Cachai? ¿Cómo sé que son paralelos? Porque fíjense, si yo esto lo multipliqué por 2, me quedó 4x, me quedó 2y, me quedó el 2z. Este no importa. Lo que importa es que este de acá es múltiplo de este que está acá. De esa manera sé que son paralelos. Y tu idea es genial. Puedo tomar un punto que va a ser, sería como el S y de ahí en adelante todo lo demás. Excelentísima idea. Hago el tiro, chiquillos. Entonces ya fue el desafío ya. Ok. Ya llegué. Alguien había hablado. Profe, Dime. aquí afuera puso un 2 por la ecuación, algo así. Ya, pero ¿por qué lo coloqué? Ah, no, no estoy preguntando si. No sé por qué lo coloco, se lo pregunté si lo había puesto. Por algo. Ya, pues, porque expliqué, ¿viste? Eso pasa porque no están poniendo atención mientras yo estoy explicando. Porque expliqué que estos dos planos son paralelos. ¿Y cómo lo sé? Porque si yo esta ecuación la multiplico por 2, te va a quedar 4x, te va a quedar 2y y te va a quedar menos 2z. El igual da lo mismo. Ya, lo importante es que son paralelas. ¿Por qué? Porque una es múltipla de la otra. Es solo una explicación de Ok. que son paralelas.
planetas, astros, órbitas, estrellas. Ese pipí afuera. Profe, me dio 20, raíz de 24 partido en 4. Raíz de 24. Partido en 4. Ya, vamos a dejarlo expresadito por ahí. Ya, abajo. Vaya a jugar con su jugo. Ya. Un par de respuestas más y lo hago para ver si da o no. 24. O sea, tu resultado sería raíz de 6. ¿Cierto? Porque ¿Cómo? no, sería raíz de 6 partido en 2, ¿no? Porque 24 es 4, 6 por 4. El 4 sale fuera y te quedaría 2 raíz de 6 partido en 4. O sea, raíz de 6 partido en 2. ¿Cierto? Ah, claro. Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien más lo hizo? Tres partido en raíz de 6. Más por 6. Ya. Tres partidos en raíz de 6 es lo mismo que el... Sí, profe, es lo mismo. al racionalizar. Así que hasta el momento tenemos la misma respuesta. O sea, tenemos, dijo el patúo. Tienen la misma respuesta. No, Wyatt, sale de ahí. El cable no.
¿Alguien más? Uno más y lo desarrollamos. Tengo la misma, pero en 6 partido en raíz de 24. 6 partido en raíz de 24. Ya, ahí vamos a revisar. También es la misma, profe. 6 partido en raíz de 24. Eso me dio antes de racionalizar. Sí, profe, es lo mismo. Ya, bueno. Lo voy a hacer yo a mi manera y vamos a ver si da lo mismo. O a lo mejor nos dan los mismos valores. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el punto S. Entonces, ese punto lo voy a sacar de este primer plano. Por ejemplo, voy a decir el 0,0, menos 3. ¿Cierto? Porque si coloco 0 ahí y menos 3 ahí, me va a dar 3. Listo, ahí está ese. De acá voy a terminar la normal, que sería 4i más 2j menos 2k. Voy a terminar al tiro su norma, que sería 4 al cuadrado 16, más 2 al cuadrado 4, más 2 al cuadrado 4. 16 más 4, 20, más 4, raíz de 24. Voy a determinar un punto P que pertenece a este plano. Voy a elegir el 2, o sea, el 0,0,0, porque de hecho 0, 0, 0 me da 0. Y ahora voy a determinar quién es PS, que sería restar S menos S. Entonces 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, y menos 3 menos 0, menos 3. Ahora hago el producto, la distancia va a ser 4 por 0, 0, 2 por 0, 0, menos 2 por menos 3 son más 6. Cada uno de estos partido por la raíz de 24, bueno, todo partido en raíz de 24 en realidad, y da 6 partido en raíz de 24. Excelente. Bien, lo que me agradó de acá es que pudieron pensar cómo poder calcular la distancia de esta manera. Y esa es la idea principal, porque están entendiendo la materia más que mecanizarse en lo que hay que hacer. ¿Ya? Y de eso se trata. Muy bien, chiquillos. Bien, hasta acá específicamente es el control de la próxima semana, el día viernes. ¿Ya? Recuerden que lo que vamos a ver el lunes no entra en el control. ¿Ya? Por si acaso. Sin embargo, vamos a ver la última parte, que son los cilindros. ¿Ya? En el espacio, un cilindro no está asociado a la típica estructura que nosotros conocemos como una base circular, ¿cierto? Una altura, un cilindro, sino que en el espacio un cilindro es cualquier curva, ¿ya? Que es la extensión de su dibujo en el plano. Por ejemplo, este que está acá, que es un cilindro, es una extensión de una circunferencia en el plano XY, en donde ahora esa circunferencia tiene una cierta altura. Entonces yo es como que ese pedazo lo empecé a subir por el eje Z y formé este cilindro. Pero realmente cualquier curva, por ejemplo acá yo tengo esta curva que pertenece al plano YZ. Entonces si esa curva yo ahora la extiendo por todo el eje X, lo que obtengo también se llama cilindro. ¿Ya? Por lo tanto, un cilindro en realidad es una extensión de la curva en alguno de los planos. Por ejemplo, acá dice, obtenga una ecuación para el cilindro formado por las rectas paralelas al eje Z y que pasan por la parábola y igual a x cuadrado, con donde z igual a 0. Entonces, claramente, y igual a x cuadrado corresponde a una parábola en el plano XY, ¿cierto? Justamente cuando z vale 0. Entonces, esta línea que está acá vendría siendo la parábola, ¿ya? Todos los puntos que pertenecen a esta parábola, obviamente, son los puntos de coordenada x0, x0 cuadrado, 0, ¿cierto? O sea, si yo le doy un valor al x, para encontrar el y, simplemente a ese lo elevo al cuadrado. Por eso ahí dice x0 cuadrado. Y 0, porque como estamos en el plano xy, ahí el z vale 0. Si yo quisiera encontrar el cilindro de esta expresión, lo único que tengo que hacer es que a este punto le tengo que agregar o cambiar el 0 por un z. De esta manera, ¿qué significa? Que ahora tengo todos los puntos que satisfacen esta parábola, pero a su vez tiene un valor de z, ¿ya? Y a eso se le llama cilindro. Entonces, por ejemplo, acá la parábola sería la generatriz o la curva base que está en el plano, y su extensión hacia arriba y hacia abajo, que puede ser este dibujo o este dibujo, representarían el cilindro. No sé si se entiende que es un cilindro ahora en el espacio y que no es el cilindro usual que nosotros conocemos.
Profe, Dime. ¿ese P0 pertenece a C? ¿C son los complejos o pertenece a un cilindro? Cilindro, a la curva, a la curva. Ah, ya. A la curva. Buena pregunta, a la curva. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Jonathan Ibacache levantó la mano, dice. Jonathan, ¿alguna pregunta? Ahí salió que levantaste la mano. No sé si fue un error o... Ah, ya. Ya, pero ¿se entendió qué es exactamente un cilindro en el espacio? ¿El resto lo entendió? Silencio todo. Bueno, por ejemplo, acá tenemos otro cilindro. Este es un cilindro como nosotros lo conocemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función g de x, y y lo igualo a c, eso es un cilindro paralelo al eje z. ¿Por qué? Porque tengo que extenderlo en el eje z. Si g es de coordenadas x, z igual a c, eso es un cilindro paralelo en el eje y. ¿Por qué? Porque como este no tiene y, significa que la extensión va a ser sobre el eje y. Y si tengo una expresión g, y, z igual a c, significa que tengo un cilindro paralelo al eje x. ¿Por qué? Porque como no tiene x, la extensión va a ser sobre el eje x. Por ejemplo, acá, este es un cilindro paralelo al eje x. ¿Por qué? Porque la curva estaba dibujada en el plano XY y ahí yo tuve que extenderlo sobre el eje x. Por ejemplo, acá, esta circunferencia se encuentra en el plano XY, que es la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Por lo tanto, su cilindro es simplemente la extensión hacia arriba y hacia abajo sobre el eje Z específicamente. ¿Sí? Bueno, y ahora a trabajar con la guía número 2. Chiquillos, hasta acá, ¿alguna duda de qué es un cilindro? ¿O alguna de las cosas que hemos visto hasta ahora? No, capitán. Y no, capitán. Bien, chiquillos, eso es principalmente la clase del día de hoy. ¿Ya? Profe, Dígame. la parte de cilindro no entra en el control, ¿cierto? En el control entrarían los vectores, geometría en el espacio, y entraría la ecuación de la recta y la ecuación del plano. En el control, pues la prueba obviamente es más materia. ¿Sí? Entraría de la semana próxima En pocas y palabras, de vuelta. En pocas palabras, entraría la guía 1 y la guía 2. De hecho, si ustedes miran la guía 2, no hay nada de cilindro. ¿Sí? Porque al final es como una introducción para lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? Yeah. Bien. ¿Profe? Dime. ¿En los cilindros siempre uno de los ejes es paralelo con el plano del cilindro, se puede decir? Sí, porque es la extensión de este. Si, por ejemplo, tú dibujas una elipse en el plano XZ, si te das cuenta, en el plano XZ no hay Y. Entonces tú lo que vas a hacer es que esa elipse la vas a tener que extender sobre el eje Y. ¿Cachai? Por eso se dice que es paralela al eje Y. Pero debería tener un límite, ¿no? Como un dominio en Y, porque si no, no se vería la elipse. Ah, no, pues, pero verías una forma elipsoidal. Mirado desde afuera, sí. ¿Alguien más? Profe, el de los cilindros igual vamos a hacer ejercicio el viernes, ¿no? O ya. No. En el viernes solamente vamos a desarrollar la guía número 2, que ya está y que ahora sí la pueden terminar completa. Y el lunes, en la guía del lunes va a haber algunas preguntas de cilindro. Un par de preguntas, sin más que nada, para que sepan cómo es el esquema. Pero un cilindro en sí es eso, es la extensión de una figura en el plano, en alguno de los planos. Y lo que vamos a ver el lunes ya son superficies cuadráticas, o sea, expresiones que representan curvas en el espacio, que ya no son planos, son curvas. Sería el último de geometría en el espacio, ¿no? Sí, de ahí vendrían vectores en vectores vectoriales, o sea, funciones vectoriales, pero con una única variable. Ah, ya.
Y después de eso ya empezamos con funciones en varias variables. Y hasta ahí llegaría la primera pareja, ¿no? Aproximadamente la prueba está derivadas parciales. Los que están en EDO ya más o menos tienen una noción de lo que es una derivada parcial. Por el tema de las EDO exactas, ¿cierto? Por lo menos los que van conmigo ya lo saben desde ayer. Por lo menos una noción. Obviamente en cálculo 3 vamos a fijar mejor ese concepto. Pero es más o menos lo mismo. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, Dime. ¿podría volver a mostrar el ejercicio del desafío? ¿Y para qué? No, ya lo borré, pues. No. Ya. No, te salvaste, no lo he borrado. Ya, bueno. Ya lo voy a mostrar al tiro. Pero ya no. Ah, sí, pero ahí está. Profe, la duda ahí en esa, que podía tomar P o S en cualquiera de los dos, ¿no? Claro, por ejemplo, si tomaba S acá, entonces en esta tendría que haber calculado el N, la norma de N y el P. Porque si en S hubiera sido P, o sea, P es 0,0 menos 3 y S es 0,00, ahí cambiamos al otro lado, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Ah, ya. ¿Sí? ¿Ahora puedo sacarlo? Sí, profe, gracias. Bien, chiquillos, ¿alguna otra duda? ¿No? Bien.